Buenas tardes, en este video vamos a presentar los principales factores de virulencia y mecanismos de patogenia de Streptococcus pneumoniae como modelo de bacteria extracelular en el marco de las actividades de vacunas frente a bacterias extracelulares. Streptococcus pneumoniae o neumococo es un patógeno respiratorio humano con muy altas tasas de muerte y mortalidad a nivel mundial. Es uno de los principales agentes etiológicos de la neumonía adquirida en la comunidad, siendo los niños pequeños y los adultos mayores las poblaciones más susceptibles de enfermedades severas por esta bacteria. Se trata de una bacteria gram positiva que en placas de agar sangre puede observarse un halo verde alrededor de la colonia porque es un alfa hemolítico. Es una bacteria capsulada, siendo esta cápsula compuesta por un polisacárido que presenta un montón de variantes en su composición, lo que determina la existencia de cerca de 100 serotipos capsulares diferentes. Estos serotipos capsulares distintos difieren en función, la prevalencia de ellos difiere en función de varios factores, como puede ser la edad del hospedero, el sitio de infección, pero también la región geográfica. En este sentido, gracias a que se realiza una vigilancia epidemiológica, es decir, se controlan las cepas, los serotipos de las cepas circulantes en las distintas regiones del mundo, y en particular en nuestro país también, nos permite saber cuáles son los serotipos que están circulando en la región. Es una bacteria que, al igual que otros patógenos respiratorios, coloniza la nasofaringe. Esta colonización nasofaringea es un proceso asintomático que en general no provoca enfermedad y que es controlada y eliminada por el sistema inmune del hospedero, teniendo una duración que depende. En niños pequeños esta duración puede ser más prolongada, de hasta meses, siendo en el adulto de algunas semanas. A partir de allí, de la nasofaringe, la bacteria puede diseminarse tanto hacia otros órganos o tejidos del hospedero, pero también puede transmitirse hacia otros individuos de la comunidad, ya que a través, como otros patógenos respiratorios, se transmite a través de secreciones respiratorias. Decíamos entonces que la bacteria coloniza la nasofaringe y desde allí puede diseminarse, por ejemplo, hacia el oído medio y provocar infecciones como la otitis media. Podría también alcanzar los senos paranasales o provocando sinusitis, pero también puede ser aspirada y, por ejemplo, alcanzar el tracto respiratorio bajo y provocar una neumonía. En los casos en que la bacteria alcanza el torrente sanguíneo, puede entonces provocar infecciones catalogadas como de mayor severidad, como puede ser la meningitis. A su vez también desde los pulmones la bacteria puede provocar una neumonía y ser controlada, o puede provocar una neumonía bacteriémica, donde la bacteria entonces alcanza el torrente sanguíneo y también puede provocar infecciones en otros órganos, o sea, en una infección secundaria de otros órganos. Me importa destacar un concepto, que los niños pequeños son los que se presentan una tasa de colonización muy alta, que puede alcanzar hasta el 60%, y son considerados el reservorio de este patógeno. El humano es el único hospedero para Streptococcus pneumoniae, y los niños, dada esta alta tasa de colonización, serían considerados como reservorio hacia el resto de la comunidad. Es una bacteria que presenta una enorme variedad de atributos de virulencia que explican la patogenicidad asociada a neumococo. El principal factor de virulencia es el polisacárido capsular, que ustedes ya estuvieron viendo y ya discutimos anteriormente algunas características, y también la neumohelicina, que es una citotoxina, que son dos de los factores de virulencia más importantes de la bacteria. Pero cuenta con un montón de proteínas, por ejemplo, proteínas de unión acolina, que como se muestra en este esquema, estas proteínas de unión acolina deben su nombre colectivo, digamos, porque se anclan a la membrana de la bacteria a través de la fosforilcolina, que está asociada al ácido teicoico y lipoteicoico. Esta fosforilcolina es un componente que no es tan común en otras bacterias, pero sí lo comparte con otros patógenos respiratorios como Haemophilus influenza o Neisseria meningitidis. Además presenta una variedad de proteínas, lipoproteínas, proteasas de IgA,
una serie de factores que colaboran en toda la virulencia asociada al neumococo. El polisacárido capsular de neumococo es su principal factor de virulencia, demostrado tanto en modelos experimentales como en ensayos clínicos. De hecho, las cepas acapsuladas o rugosas son avirulentas. La cápsula es crucial tanto durante la colonización como durante la invasión y la diseminación desde el tracto respiratorio. Esta bacteria presenta una particularidad y es que puede rápidamente modular la expresión de cápsula o de este polisacárido capsular. Y de ahí que se describe un fenotipo opaco o un fenotipo transparente en función de la cantidad de cápsula que está expresando en ese momento. Y esto le sirve a la bacteria, ya que, por ejemplo, cuando la bacteria requiere la interacción de sus adhesinas con receptores a nivel de las células epiteliales, por ejemplo, o endoteliales, entonces disminuye la interacción de la cápsula para exponer estas adhesinas. Por el contrario, cuando quiere estar más protegida, aumenta la expresión de cápsula. De hecho, esto es porque la cápsula en sí misma inhibe la opsonización por parte del C3b debido a que evita la activación por vía alterna del complemento y también se podría entender por vía clásica, ya que permite, de algún modo la cápsula enmascara esos antígenos subcapsulares, evitando que anticuerpos específicos contra esos antígenos puedan unirse. De esta forma, entonces, la cápsula estaría evitando la opsonización o la deposición de la molécula de C3b en su superficie. Por otro lado, todos los serotipos, a excepción de 2, al menos descritos al momento, tienen una alta carga negativa. Esta carga negativa se ha descrito que sería un impedimento estérico para la interacción con receptores presentes en fagocitos, como pueden ser el Fc gamma o receptores del complemento como el CR3. También se ha descrito que la cápsula evita o reduce la exposición a algunos antibióticos. Los distintos serotipos se comportan de manera diferente en cuanto a su capacidad de evadir la activación del complemento. Otras proteínas que mencionábamos anteriormente y que también son importantes en la capacidad de esta bacteria de evadir la activación del complemento son PSPA y PSPC. PSPA de algún modo inhibe la unión de C3b a la superficie de la bacteria, que se podría dar por activación de la vía alternativa del complemento. Por el otro lado, PSPC es capaz de unirse a un factor regulador negativo de la vía alternativa, que es el factor H, y de esta forma también evitar la activación del complemento y, por tanto, la deposición de la molécula de C3b en su superficie. Otro de los factores de virulencia de esta bacteria que mencionamos anteriormente es la neumolicina. Se trata de una citotoxina capaz de formar poros en la membrana de células eucariotas. Esta toxina no es liberada de manera o secretada por la bacteria, sino que es liberada cuando la bacteria se lisa, lo cual ocurre normalmente durante la infección, ya que el neumococo posee una autolisina que provoca precisamente la autólisis de alguna de las bacterias. Este proceso de autólisis libera entonces neumolicina y también otros componentes citosólicos de la bacteria. Es expresada la neumolicina por la amplia mayoría de las cepas de neumococo y está relativamente bastante conservada en las distintas cepas. Cuando se libera lo hace como monómeros que pueden entonces a determinadas concentraciones oligomerizar sobre la membrana de las células eucariotas. A otras concentraciones, digamos, sublíticas, tiene una variedad de efectos patológicos, que incluyen la capacidad de inhibir el batido ciliar de las células epiteliales, de activar a las células TCD4, impedir el estallido respiratorio en células fagocíticas, e inducir la producción de quimoquinas y citoquinas, como puede ser interleuquina 6, TNF-alfa, interleuquina 1 beta, interleuquina 8, y estimular la fijación de complemento y activación de la inflamación. Otro mecanismo de evasión de la activación del complemento que presenta el neumococo, entonces, es a través de la neumolicina, ya que la neumolicina activa directamente al componente C1Q de la vía clásica del complemento, pero lo hace lejos de la bacteria, entonces impidiendo el ataque sobre las bacterias vivas. Lo que tiene como consecuencia esta activación del complemento es, por un lado, el consumo de los mediadores del complemento,
Y por otro lado, la generación de más inflamación, la liberación de C3A y C5A, que terminarán en mayor inflamación, mayor reclutamiento de células y también mayor daño tisular. Decíamos entonces desde el principio que la mejor forma de eliminar a esta bacteria es mediante la opsonofagocitosis dada por deposición, por opsonización por C3b, o sea, en los casos en que a pesar de todos estos mecanismos de evasión que cuenta la bacteria, pueda ocurrir la activación del complemento y la deposición de C3b sobre su superficie, y también por la opsonización por anticuerpos, principalmente anticuerpos anticápsula, ¿no? Específicos del polisacárido capsular. De esta forma, entonces, los neutrófilos, a través de sus receptores Fc gamma y CR3, CR1 o CR3, podrán reconocer a la bacteria opsonizada, internalizarla y eliminarla en su fagosoma por acción del estallido respiratorio y de los distintos contenidos de los gránulos de los neutrófilos, o sea, péptidos antimicrobianos y demás. Además, los neutrófilos también participan en otro tipo de mecanismo efector contra bacterias extracelulares, que son las llamadas trampas extracelulares o neutrophil extracellular traps. Estas trampas están compuestas o son redes de ADN, histonas, y contienen los gránulos de los neutrófilos, es decir, antimicrobianos, mieloperoxidasas o proteasas, y entonces las bacterias que quedan atrapadas en estas redes son susceptibles de la acción de estos antimicrobianos y son eliminadas. Neumococo, en realidad, a través de otra de esas proteínas que expresa, que es la endonucleasa A, es capaz de liberarse de esas redes o de esas trampas porque esa endonucleasa es capaz de cortar esas redes de histona y de esa forma la bacteria se libera. Por tanto, es otro mecanismo de evasión de la bacteria de los distintos mecanismos efectores con los que cuenta el hospedero. Resumiendo entonces, los principales mecanismos efectores del sistema inmune frente a neumococo, como un ejemplo de una bacteria extracelular, es la activación del sistema complemento, la inducción de inflamación y reclutamiento de más fagocitos al sitio de infección, la respuesta adaptativa dada por la generación de anticuerpos opsonizantes que terminarán permitiendo la muerte por opsonofagocitosis, y la diferenciación de células T productoras de citoquinas, T colaboradoras, como las TH1 y TH17. En el caso de la neumonía neumocóxica que mencionábamos, los principales, la activación de los mecanismos de defensa es en gran parte la responsable de la patología asociada. Y acá hay que mencionar que las vías aéreas es el lugar donde ocurre la oxigenación de la sangre y por lo tanto es fundamental un estricto control de la respuesta inflamatoria a este nivel. Muchos de los síntomas de la neumonía bacteriana, como puede ser la fiebre o el daño pulmonar, se pueden explicar por la intensa y poco restringida respuesta inflamatoria inducida por el crecimiento bacteriano a nivel de pulmón. El daño a nivel de las células endoteliales permite el ingreso de sangre hacia los pulmones y produce uno de los síntomas más comunes de la neumonía, que es el esputo sanguinolento. Los fragmentos de peptidoglicano, que son liberados por la autólisis de las bacterias, pueden activar la vía alterna del complemento e inducir la producción de citoquinas proinflamatorias por parte de los macrófagos. La neumolicina, a su vez, que es liberada también en esta autólisis de las bacterias, contribuye en gran medida a la activación del complemento cerca de la superficie del hospedero, por un mecanismo que describíamos recién, esa capacidad de activar directamente el C1Q de la vía clásica del complemento, lo que conlleva a la amplificación de la generación de mediadores inflamatorios, un mayor infiltrado celular y un mayor daño tisular. El resultado neto de toda esta fuerte respuesta inflamatoria, que se induce por una variedad de mecanismos, es la generación entonces de daño tisular, que en definitiva puede no ser tan efectivo en eliminar la infección, pero sí en la patología que está asociada a esta neumonía invasiva. El fluido, en definitiva, que se acumula a nivel de los alvéolos, se debe a la fuga, podríamos decir, desde los vasos sanguíneos a medida que los neutrófilos están llegando al sitio intentando combatir la infección.
En definitiva, toda esta fuerte respuesta inflamatoria pone en riesgo la función principal del pulmón, que es la oxigenación de la sangre. Y es por esto que el paciente experimenta dificultad respiratoria. A modo de resumen, simplemente, bueno, dijimos que la generación de anticuerpos por parte de células plasmáticas serán importantes fundamentalmente en la opsonización de las bacterias para que puedan ser eliminadas de manera más eficiente por los fagocitos. A su vez, los anticuerpos también participan en la activación del complemento por vía clásica, lo que en definitiva colabora en la quimiotaxis e inflamación mediada por complemento. Podría pensarse también, eventualmente, que anticuerpos contra neumolicina podrían colaborar en la neutralización de esta toxina. A su vez, la respuesta celular, a través de la activación de células de tipo Th1, produciendo interferón gamma, colaborará en la eliminación de bacterias y la remodelación tisular por parte de los macrófagos. A nivel de las células Th17 produciendo interleuquina 17A, colaborarán en el reclutamiento de activación de más neutrófilos hacia el sitio de infección. Y por otro lado, debemos recordar o pensar que las respuestas de anticuerpos contra polisacáridos capsulares está principalmente asociada a las células, no las clásicas B2, sino las B1. Y en este sentido, las células B1A serían las responsables de la producción de esos anticuerpos denominados naturales. Estos anticuerpos se ha visto que están dirigidos contra antígenos conservados, y en particular la fosforilcolina es uno de esos antígenos contra los cuales habrían anticuerpos naturales. También cabe señalar que las respuestas contra antígenos T independientes, como el polisacárido, como es el polisacárido capsular, también hay una cierta participación de citoquinas que colaboran en la generación de esas células contra esos antígenos polisacarídicos. Y bueno, aquí termina entonces este nuevo video y sigue el siguiente video, que es sobre las vacunas contra neumococo. Muchas gracias.